del despacho ME y es experta en casos sobre delitos sexuales y violencia de género, experta en casos legales. Odette, gracias por estos minutos para Mega Noticias y bueno, desmenuzar, aclarar qué es lo que está pasando en este caso, por qué bajo el amparo 2 personas involucradas salen libre y bueno, 2 permanecen en prisión. Claro, muchísimas gracias. Buenas noches a todo tu auditorio. Es importante precisar para que se entienda que la demanda de amparo se solicita a favor de una persona que nosotros conocemos como quejoso. Los quejosos en este caso, pues es precisamente las personas que fueron investigadas, que en el caso concreto, a sabiendas de los hechos, pues eran varios involucrados. Sin embargo, el amparo solo se promueve por 2 personas, que consideramos son 2 quejosos. En este caso es el señor Gerardo y el señor Germán, que precisamente forman parte de estos investigados, imputados y ahora vinculados al proceso. Pero no, el amparo no se promovió por la esposa y por el hijo. Entonces, el problema de que los efectos de esta demanda de amparo no se llevaran a cabo hacia ellos, pues provoca que esté limitado y pues no respalda en protección federal a estas otras 2 personas. La naturaleza del amparo es quien la pide es quien goza de los efectos. Si no lo pides, no puedes gozar de los mismos, aunque estés involucrado en los mismos hechos de investigación. Esa es la razón básica por lo cual el amparo no le da efectos a ellos. Claro. Odette, ahora, pues es un tema muy polémico y hay quienes señalan que hay similitudes con otros casos, por ejemplo, el de Fofo Márquez, incluso, sobre todo en redes sociales, los comentarios son de que estas personas realmente deberían quedarse en prisión. Bueno, eso lo decidirá un juez, pero ¿hay alguna similitud? ¿Sí hay algún parecido en estos 2 casos o estamos hablando de algo completamente distinto? Las similitudes que tienen en ambos casos es el grado, en el grado en el que se comete el delito, que en ambos casos fueron tentativas, y en todo caso que la privación de la vida fue precisamente en uno en una mujer y en el otro en un hombre, pero la diferencia es que en el caso de Fofo Márquez se trató de un feminicidio donde había una razón de género con la que se estaba justificando ese delito como tal. En el caso de el señor Germán, este caso Lord Padel, implica una privación de la vida en grado de tentativa frente a un hombre. Aunque pareciera que la diferencia de la víctima está entre mujer y hombre, en el caso del homicidio no hay una razón de género y evidentemente aquí la persona víctima se trata de un masculino. Entonces, esas podrían de ser las diferencias. Ahora, en el tema de por qué unos están libres y los otros no, el detalle es que el amparo se solicita previo a que se lleve a cabo la audiencia inicial. En el caso de Fofo Márquez, no se solicitó un amparo previo a su aprehensión. Esa es la diferencia procesal. La diferencia en el delito, y como lo he dicho, ya quedaron establecidos. Pero las diferencias procesales es en el momento en el que se presenta un amparo. Si presentaron el amparo antes de la audiencia inicial, los efectos repercuten a esa audiencia inicial para que no esté sujeto a una medida cautelar, que en este caso sería la prisión preventiva. En el caso de Fofo Márquez, él fue aprehendido y no gozaba de ningún amparo presentado con anterioridad. Y es ahí donde radica la diferencia procesal. Por eso él, en el caso de Fofo, la medida cautelar se pudo aplicar, se pudo ejecutar la prisión preventiva, y en el caso del señor Germán y del señor Otón, no, por el momento exacto en el que se presentó la demanda de amparo. Evidentemente esto radica de una estrategia en el que la defensa se percata de los hechos que empezaron a ser mediáticos y provoca que se adelanten en esta estrategia de defensa a través de la protección federal para provocar que la medida cautelar de prisión preventiva no se ejecute. Y esas son las únicas diferencias. En el caso de Fofo, pues la estrategia no alcanzó a llegar a eso. Claro. Ahora, Odette, ¿hasta qué alcance tendrá este amparo? ¿Hasta dónde tiene esta protección? Porque ya fue vinculado a proceso. Eventualmente habrá una investigación, eventualmente podría haber un juicio y una sentencia. ¿De qué lo protege el amparo? Y al final, si es que resultara responsable, ¿todavía el amparo lo protege o queda sin efectos?
Mira, el amparo se promovió en contra de la orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión son un mecanismo para conducir, para presentar, por así decirlo, a una persona ante un juez de control y que se lleve a cabo la audiencia inicial. Cuando se presentan estos amparos, lo que sucede es que se otorga una suspensión. La suspensión es para efecto de que no se te prive de la libertad hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo, es decir, los elementos que se tienen que analizar para otorgar una orden de aprehensión. Cuando este amparo se resuelva, ya prácticamente la audiencia inicial, que en este caso ya sucedió, ya se dictó un auto de vinculación a proceso, va a tener un avance significativo procesal. La investigación complementaria ya se va a haber celebrado, incluso hasta la etapa intermedia pudiera ya estar en cuanto a este procedimiento. Pero el amparo cesa, terminan sus efectos porque la orden de aprehensión ya no tendría una razón de ser. Y lo que sí podría suceder es que no se le otorgue la protección federal porque sí se hayan cubierto los requisitos legales de fondo y entonces el amparo ya tendría, por así decirlo, no tendría efectos y se podría cuestionar, es decir, revisar la medida cautelar que no se pudo revisar en este momento. Más adelante pudiera sí imponerse la prisión preventiva cuando el amparo ya cese en su totalidad los efectos. Ahora, en relación al fondo, al hecho que se está investigando de homicidio, no tiene un impacto. El amparo no va a tener un impacto para resolver si existe o no responsabilidad penal sobre los hechos que se están imputando y que ahora fueron sujetos a vinculación. Por supuesto, sí, les favoreció el tiempo, pudieron generar una estrategia antes de esta primera audiencia y por eso estas dos personas no fueron privadas de su libertad, no se cumplimentó esta orden de aprehensión, pero estaremos entonces atentos al desarrollo del proceso y ver hasta cuándo se vence esta ventaja o este amparo que se le tiene y ver precisamente sobre todo qué es lo que se dirime en la investigación y en el juzgado. Platicamos esta noche con Odette Muñoz Espinosa y es socia fundadora del despacho ME, experta en casos sobre delitos sexuales y violencia de género. Odette, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ustedes, buena noche. Buena noche.